Hola, buenos días. Mi nombre es Eric Manuel Estrada Rascón y es un honor estar aquí con ustedes en esta conversatorio. Mando un saludo a los países de Iberoamérica y a, a nuestro amable auditorio. El presente tema del día de hoy que vamos a analizar es la inconvencionalidad del procedimiento especial abreviado en justicia penal juvenil en México. Por lo tanto, primeramente quiero agradecer a la atenta y fina invitación que me hiciera el señor Francisco Morales Olvera, que es el director o el presidente de la institución en Global, eh, y además de el señor licenciado Aldo Avaroa de Segunda Oportunidad. Este foro, a través de las redes sociales de Facebook, es una oportunidad para compartir experiencias como mi calidad de juez especializado en justicia penal juvenil, que en mi país, México, específicamente en la entidad federativa del norte de México, Chihuahua, me desempeño. Es importante compartir experiencias y hacer análisis de reflexión para ir eliminando poco a poco los obstáculos a la doctrina de la protección integral de derechos de la infancia y para garantizar así los derechos contenidos en los tratados internacionales de derechos humanos, específicamente de la Convención sobre los Derechos del Niño. Pues bien, en este tema eh, vamos por razón de metodología y congruencia lógica. Voy a precisar primeramente lo que es algunas cuestiones generales de la Convención sobre los Derechos del Niño. También los principios, de los mismos principios fundamentales de la Convención, que es el principio de no discriminación, de interés superior del niño, de derecho a la vida, supervivencia y el desarrollo, de ser escuchado, tomar en cuenta su opinión, así como los derivados de las reglas de juicio justo y debido proceso, señalados exactamente en los artículos 37 y 40. Pues bien, el Estado mexicano, como ustedes sabrán, es un Estado federal y se encuentra integrado de 31 entidades federativas, en la cual, en donde vivo yo, es en la entidad federativa de Chihuahua, que se encuentra al norte de nuestro país, que colinda con el sur de Estados Unidos, y en cual me desempeño como juez especializado en justicia penal juvenil desde el día 1 de julio del año 2008 a la actualidad. Eso lo establezco para efecto de dirigirme a todos los amigos de los países de Iberoamérica y compartir esa experiencia personal. Pues bien, el tema es la inconvencionalidad del procedimiento especial abreviado en justicia para adolescentes en México. Por razón de metodología, pues tengo primeramente que analizar o referirme a la Convención sobre los Derechos del Niño, para después de determinar, de hacer un análisis y verificar si esa institución procesal en el Estado mexicano en justicia penal juvenil es congruente o no con el cumplimiento de los derechos humanos contenidos en el tratado, que el Estado mexicano está obligado a respetar de manera efectiva a todas las personas que se encuentran bajo su jurisdicción, es decir, a los niños, niñas y adolescentes. Bien, la Convención sobre los Derechos del Niño fue aprobado en la Asamblea General de Naciones Unidas el día 20 de noviembre de 1989. El Estado mexicano lo firmó el 26 de enero de 1990 y lo ratificó el 21 de septiembre del mismo año de 1990, por lo que a sus 30 días de su ratificación, es decir, hasta el 21 de octubre de 1990, es exigible jurídicamente la Convención sobre los Derechos del Niño al Estado mexicano. Y ahí surgen obligaciones para el Estado derivadas del derecho internacional de los derechos humanos y específicamente de este tratado. En general, de todos los tratados en temas de derechos humanos que el Estado mexicano haya firmado y ratificado, esas obligaciones son las siguientes. El primero es la obligación que tiene el Estado mexicano de respetar todos los derechos y libertades contenidos en la convención, en el tratado, en el pacto, ya sea en el sistema interamericano, como puede ser la Comisión Americana de Derechos Humanos, como puede ser el Protocolo San Salvador, la Comisión Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, o bien en el plano universal, en el sistema de Naciones Unidas, como es la Convención sobre los Derechos del Niño, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la CEDAW, también, que es la Convención para la Eliminación de todo acto de discriminación contra la mujer, o la Convención para la Eliminación de todo acto de discriminación racial, entre otros tratados internacionales. La obligación jurídica que tiene un Estado nacional al momento que firme y ratifica un tratado es garantizar un respeto efectivo de todos los derechos y libertades contenidos en el tratado respecto a las personas que se encuentran bajo su jurisdicción. Esto es, sin que exista ningún acto de distinción o discriminación por razón de raza, color, sexo, religión, opinión política, origen o de otra índole, origen nacional, social, posición económica,
o cualquier otra condición que se encuentre en situación de vulnerabilidad del niño ni adolescente, o en general depende el objeto y fin del tratado. Esto es, que el Estado mexicano, al estar obligado a cumplir los derechos del niño, a todas las personas que se encuentran bajo su jurisdicción, y define que es niño en el artículo primero de la convención. Dice que es niño todo ser humano menor de 18 años de edad, siempre y cuando no haya adquirido en relación a la ley que le resulte aplicable la mayoría de edad. Es decir, si en relación a la ley aplicable a ese estado establece un parámetro de edad menor de mayor edad a un rango menor de 18 años de edad, se considera niño a ese rango de edad. Sin embargo, el Estado mexicano se debe considerar niño en términos de la convención, todo ser humano, persona menor de 18 años de edad, y así cumplir en forma como establece la convención en el artículo primero. Ahora, este principio de respeto efectivo a los derechos no se debe hacer ningún acto de distinción o discriminación como lo señalé con anterioridad. Esto es, no haber distinciones por razones como lo indiqué con anterioridad, de raza, de color, sexo, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, del niño en concreto o de las personas que se encuentran a su cuidado, de los padres o de sus tutores. En esta escritura, el principio de no discriminación son los principios rectores de interpretación hermenéutica de la Convención sobre los Derechos del Niño, en el sentido que debe implicar que el Estado mexicano no limite o restrinja o menoscaba los derechos contenidos en el tratado o en la convención, ya sea por acción o por omisión, y que tenga por finalidad anular o menoscabar los derechos contenidos en el tratado. Jurídicamente, este concepto de no discriminación se encuentra desarrollado en las diferentes convenciones de derechos humanos y a través de los órganos de dicha convención, órganos del tratado que lo interpretan. Esto es, en la Convención sobre los Derechos del Niño, que se encuentra como principio hermenéutico en el artículo 2, el principio de no discriminación e igualdad, está interpretado en las 24 observaciones del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Este comité es el órgano creado por el propio tratado de la Convención sobre los Derechos del Niño, en el sentido de que ese primer intérprete de la Convención establece la interpretación, brinda orientaciones a la Convención, a cada Estado, con la finalidad de que respeten de una manera efectiva o aseguren adecuado cumplimiento de los derechos contenidos a las personas que se encuentran bajo su jurisdicción, y con base en los estándares mínimos que establece el comité. Lo que establece el Comité de Derechos del Niño básicamente es estándar mínimo de respeto a orientaciones, y que en términos de otro principio hermenéutico, que es el principio de interpretación pro persona y principio de progresividad, implica básicamente que todos los estados partes, dentro de sus obligaciones que tienen con lo firme un tratado internacional, además de reconocer los derechos y libertades contenidos en el tratado a la persona que se encuentra bajo su jurisdicción, no debe establecer ni un acto de distinción, ya lo referí, pero además también debe, o como otra medida para garantizar un respeto efectivo adecuado del derecho respecto a las personas que se encuentran bajo su jurisdicción, es necesario establecer todas las medidas legislativas o adecuar su derecho interno a los fines al objeto y fines del tratado. Esto es, se puede realizar mediante la incorporación, cláusulas de incorporación del tratado al derecho interno. En México sucedió, por ejemplo, en relación a los derechos humanos, a los tratados internacionales de derechos humanos que el Estado mexicano haya firmado y ratificado. Hubo la cláusula de incorporación en las reformas constitucionales del 10 de junio del año 2011, que en su artículo primero señaló que los derechos humanos contenidos en esa constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos que el Estado mexicano ha firmado y ratificado, se reconocerá a todas las personas que se encuentran bajo la jurisdicción del Estado. Y también en el artículo primero constitucional, en el párrafo segundo, también establece, en congruencia con los criterios interpretativos de los instrumentos internacionales de derechos humanos, que en los instrumentos internacionales de derechos humanos se debe hacer una interpretación lo que más favorezca a la persona. Y establece en el párrafo tercero de la Constitución mexicana, también donde en congruencia con las obligaciones que tiene todo Estado, es que todas las autoridades, todos los agentes del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligados a promover, a respetar, a proteger y a garantizar los derechos humanos en un contexto de universalidad, de interdependencia, de indivisibilidad y progresividad. Y en el caso que se actualice la vulneración de algún derecho en concreto, el Estado, a través de sus agentes o sus autoridades, debe
garantizarlos de una manera, una reparación adecuada e integral. Ahora, dentro de estos principios, que es muy importante al momento que un operador jurídico, un agente del Estado, toma una decisión en relación con la infancia, debe analizar los criterios hermenéuticos o principios fundamentales con la finalidad de interpretar ese criterio hermenéutico de la aplicación normativa al caso concreto y respetar los derechos contenidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en los principios que indiqué: el principio de no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la vida, supervivencia y el desarrollo, el derecho a ser escuchado y tomar en cuenta su opinión, y en relación con las reglas de juicio justo y debido proceso o garantías procesales. También no debemos de perder de vista las características de los derechos humanos, que también constituyen parte de lo que es la criterios hermenéuticos. Esto es el principio de universalidad, el principio de indivisibilidad y interdependencia y progresividad, como ya lo referí con anterioridad. Esos principios fundamentales: no discriminación, repito, no discriminación, interés superior del niño, derecho al desarrollo, ser escuchado, tomar en cuenta su opinión, reglas de juicio justo, garantías del debido proceso, y en relación con el principio de indivisibilidad, interdependencia y progresividad de los derechos humanos, brinda criterios hermenéuticos de interpretación y aplicación al caso concreto de los tratados internacionales para garantizar como autoridad del Estado lo que es un respeto efectivo de los mismos. El artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece el principio fundamental, que es: se respeta el interés superior del niño en todas las decisiones que toma el Estado, en instituciones de autoridades públicas o privadas, en relación a los derechos de la infancia. Este interés superior del niño es un eje rector en todos los derechos de la infancia. Lo anterior porque está interpretado por la Observación General número 14 del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. En términos generales, en síntesis, de tres maneras: como una pauta o como un principio de pauta de interpretación jurídica, lo que más favorezca a las personas, en este caso al niño, interpretación pro niño; como un derecho sustantivo; y como una norma de procedimiento. Voy a explicar. Interés superior del niño, como una pauta de interpretación jurídica de la norma, lo que más favorezca, implica básicamente que al momento de analizar, a tomar una decisión como operador, como juez o como magistrado en el ámbito en el ámbito de la impartición de justicia, tenemos que analizar, ubicar cuáles son las normas jurídicas que contiene el derecho humano, que en concreto se voy a analizar y resolver en mi acto de respectiva competencia. Entonces, esa interpretación es analizar la norma jurídica que más proteja, o bien darle una interpretación que más proteja al derecho humano conculcado, al derecho humano que está en conflicto más bien.